¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Pues muy bien, aquí tarde de trabajo y terminando ya los quehaceres laborales para estar con vosotros este ratito. Pues mira, se agradece. Ya ha vuelto un poco la rutina, tanto a nivel laboral como pues, a nivel entrenamiento, que es lo que toca. Sí, desde luego. Eso, como sabes, yo llevo muchos entrenamientos de gente también con objetivos, unos de rendimiento, otros de salud. Y en definitiva, pues volviendo a la faena, yo también el primero, yo el primero que me estoy poniendo las pilas con los entrenamientos después de verano. Así que... Totalmente. Pues bueno, un poco comentar a los que se vayan pues bueno, insertando, digamos, en este directo, ¿vale? Estamos en directo con Carlos Barbado, es doctor en actividad física del deporte, director también responsable de Barbado Cycling y también responsable de la grupeta. Si no recuerdo mal, ¿vale? Para bueno, después de este directo quedará diferido tanto en nuestro canal de All Free Weight como en la grupeta a modo de podcast y también en las redes sociales de Barbados Cycling, un poco para indagar. Pues la idea, Carlos, es que nos cuentes cómo se empieza a entrenar después de las vacaciones. Yo al menos me he dejado mucho chiringuito, mucha tal, y ahora pues me cuesta muchísimo, un poco... Hombre, obviamente aquí tenemos que ver un poco qué se ha hecho en las vacaciones, ¿no? Hay deportistas o personas que siguen entrenando, que siguen manteniendo pues un poquito su actividad y otros que pues casi lo dejan por completo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que ver es en qué estado de condición física nos encontramos a la hora de iniciar ahora en septiembre, ¿no? Retomar el ejercicio. Pero yo siempre creo que independientemente de lo que se haya hecho, en el momento que se haya bajado un poquito las cargas de trabajo en las últimas semanas, es conveniente pues tener un poco de paciencia y empezar poco a poco, ¿no? Porque yo por experiencia puedo decir que he visto pues mucha gente lesionarse, caer en sobrecargas, en problemas sobre todo tendinosos, articulares, lesiones musculares, después del parón vacacional, porque al final, pues obviamente aunque pueda parecer poco tiempo, 2-3 semanas de desentrenamiento son bastantes y eso hace que, aunque nos pensemos que bueno, no hemos perdido tanto, me encuentro bien, nos animamos, empezamos a entrenar con normalidad y en esas primeras sesiones pues es habitual que nos encontremos con gente que sufre algún tipo de lesión o de dolencia. Entonces creo que hay que ser cautos y que yo creo que siempre hay que ser en este sentido prefiero ser conservador, ¿vale? A ser muy echado para adelante, no corriendo ese riesgo de tener una lesión, de sufrir una lesión que al final, a la larga, pues nos va a hacer perder mucha más condición física, ¿no? Pues si luego tenemos que recuperarnos de esa lesión, a ver cómo quedamos de esa lesión, pues probablemente el problema lo estamos agrandando, ¿no? Digamos que le damos importancia a comenzar de poquito a poco, en pequeñas dosis, no comenzar de manera brusca. Sí, yo, mira, siempre digo una frase que la gente suele quedar mucho con ella y es que yo prefiero muchos poquitos a pocos muchitos, ¿vale? O sea, prefiero 3-4 sesiones haciendo algo muy ligerito, muy liviano, que incluso el deportista me dice muchas veces, joder, Carlos, es que me sabe a poco, o sea, creo que puedo más. Bueno, escucha, vamos a hacer este periodo de acondicionamiento físico que yo creo que debe durar en torno a 3 semanas de forma progresiva. No nos vamos a arriesgar lo más mínimo a lo que decía antes, ¿no? A tener esa posible lesión. La gente viene un poco, muchas personas vienen un poco con el ansia del estrés, de joder, llevo 3 semanas sin entrenar, me tengo que poner a tope, empiezo y el primer día, venga, a lo mejor solo puedo venir 2 días al gimnasio porque tengo que empezar a currar, tengo que hacer la compra para volver a llenar la nevera, tengo compromisos porque hace muchos días que no veo a los amigos, pero bueno, voy a venir 2 días, pero los 2 días que venga voy a estar aquí un par de horas y voy a entrenar a tope. Error, ese es el principal error y esa es la principal causa por la que mucha gente pues se lesiona en estas primeras sesiones. Pues está bien saberlo, ¿vale? Vamos, me lo aplico yo también. Yo creo que esto es tarea de todos, ¿no? Saberlo. Y bueno, digamos como que en esos entrenamientos con carga, ¿cómo controlamos esa carga inicial como para decir, madre mía, nos vamos a dar cuenta que no nos vamos a ir en demasía, ¿no? Con el ansia, ¿no? Entonces... Bueno, pues lo más sensato es trabajar con cargas, con pesos pequeños,
aunque nos cueste poco, aunque estemos habituados a trabajar con cargas más altas, no pasa nada, como decía, durante estas primeras semanas, en cuanto al entrenamiento de fuerza me refiero, ¿vale? Eh, Trabajar con pesos pequeños, buscar ejercicios que no sean demasiado complejos, o sea, que técnicamente no requieran de una complejidad muy alta, pero a su vez, porque claro, esto hace que alguna vez recurramos a ejercicios muy analíticos, ejercicios que trabajan muy pocos músculos, por así decirlo. Luego explicaré un poco la diferencia entre ejercicio global y ejercicio analítico, pero esto es muy importante, que los ejercicios que elijáis estos primeros días sean ejercicios globales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que con un solo ejercicio, digamos que trabajamos muchas partes del cuerpo. Por ejemplo, un ejercicio global es la sentadilla, ¿no? Porque trabajan todos los miembros inferiores, unos músculos más y otros menos, pero bueno, fundamentalmente extensores de rodilla como cuádriceps, extensores de cadera como glúteos, incluso también los flexores de rodilla, la cadena posterior, los isquios también intervienen y, por supuesto, los miembros superiores. En un solo ejercicio trabajamos casi todo el cuerpo. Pues esto es un poco lo que tenemos que buscar en estas primeras sesiones, que los ejercicios sean muy globales. Porque si voy a los ejercicios analíticos, como por ejemplo puede ser un ejercicio donde solo trabaje un músculo, pues no sé, se me ocurre un curl de bíceps muy concentrado, ¿no? Solo hago ahí, apoyo el codo, trabajo muy concentrado en el bíceps. Claro, probablemente mañana tengo unas agujetas en el bíceps de 1000 demonios, ¿no? Entonces tengo que buscar justo lo contrario, trabajar de forma muy global, de forma que sea un trabajo general, ¿vale? Ya tendremos tiempo de hacer un trabajo específico si así lo creemos oportuno, pero en estas primeras sesiones vamos a buscar siempre trabajo cuanto más global, mejor. Y importante, porque a veces que esto de irnos a trabajo global, nos vamos a ejercicios muy complejos técnicamente y seguramente que hayamos perdido técnica en estas semanas que no hemos estado entrenando. Entonces, tampoco es necesario buscar ejercicios muy complicados, donde la técnica sea muy difícil de ejecutar. Ya iremos llegando a esos niveles de complejidad técnica más adelante. Y una vez que, Carlos, una vez que hacemos todo este ejercicio, aparecen las famosas agujetas. ¿No? Esa sensación de incomodidad, de dolor, de no poder moverte. Un poco, cuéntanos qué son en realidad las agujetas, cómo las podemos combatir. Bueno, pues a ver, de aquí se ha hablado muchísimo, se ha escrito muchísimo. Yo recuerdo que allá por el final de los años 90, principios de los 2000, cuando yo estaba en la facultad estudiando, que ha llovido ya, se decía incluso aquello de que se cristalizaba el lactato, se cristaliza el lactato y por eso te duele el músculo. Bueno, pues se sabe que nada de eso es cierto. Y bueno, pues lo que se sabe es que al final, para resumir mucho, porque podríamos entrar aquí en una explicación muy técnica que seguramente a los seguidores que nos están escuchando tampoco les interese ser tan técnicos, ¿no? Pero si queremos ser así resumidos, diríamos que es como si fueran pequeñas roturas de las fibras, resumiendo mucho, porque realmente es una descomposición del sarcómero, que es la fibra muscular o la parte de la que se componen las fibras musculares. Pero básicamente es una pequeña rotura muy pequeña, tanto que normalmente no se llega a considerar lesión, pero cuidado, porque si nos pasamos, esto puede ser una lesión por sí solo, o sea, que tenemos que tener precaución y yo creo que tenemos que huir de esa idea de que cuando empiezo a entrenar tengo que tener agujetas, me tiene que doler. No, vamos a ver, el ejercicio no tiene que doler. Entonces, una vez más insisto en que yo soy de la idea de que tenemos que ir en progresión, de que tenemos que ir muy poco a poco y quizás sí que los primeros días pues va a ser inevitable que tengamos ciertas molestias musculares en esos grupos musculares que hemos trabajado el día previo o 2 días previos, porque muchas veces agujetas son peores el segundo día que el primero, hasta que esas fibras musculares se van recuperando. Pero vamos, esas agujetas que cuando te sientas te vas sentando poco a poco y te tienes que tirar para atrás porque no eres capaz de mantener el peso del cuerpo con las piernas y con las molestias que tienes, eso ni es normal ni es bueno. O sea, tenemos que huir de esa idea, ¿vale? Entonces, ¿cómo huimos de esa idea? Pues como estamos diciendo, yendo muy poco a poco. Y luego la otra gran pregunta que se hace la gente, vale, y ahora que tengo unas agujetas que no puedo con ellas, que me duelen muchísimo, ¿qué puedo hacer para quitármelas? Y yo te diría, pues nada, o sea, te tienes que aguantar, esperar que pasen 3 o 4 días y poco a poco irán desapareciendo, ¿vale? Pero no se puede hacer nada. O sea, eso que se dice por ahí, toma agua con azúcar, que yo no se oye por ahí habitualmente, pues no tiene ningún fundamento y no. A mí me dice desde el año, como dice un amigo mío que creo que está por aquí,
el daño ya está hecho. O sea, ya cuando tienes agujetas ya no hay vuelta atrás. Totalmente. A mí lo que siempre me dicen es cuando tienes más agujetas, más deporte tienes que hacer para que se te quiten, ¿no? Entonces, Bueno, hay... esto sí que podría tener cierto fundamento, porque al final cuando tú haces ejercicio, aumenta flujo sanguíneo hacia los músculos que están activos. Entonces, si tu músculo está dañado y estás aumentando el flujo sanguíneo hacia esos músculos, pues la sangre va a hacer que se recupere antes, que le lleguen nutrientes antes y que se recupere antes de esas microlesiones que tiene ese tejido. Entonces, eso sí que podría tener cierta lógica. Incluso podríamos buscar igual ejercicios livianos, moderados o incluso cardios, ¿vale? Cardiovasculares, para que pues llegara bien la sangre al tejido activo y acelerar un poquito el proceso de recuperación. Pues interesante saber ese fundamento, porque más que nada yo hay veces que digo, no puedo, y hay que hacer, sí que es verdad que hay que hacer este pequeño esfuerzo en pequeñas dosis. Y hablando de los comienzos, ¿qué es mejor empezar con cardio, con fuerza, combinarlos ambos? Bueno, a ver, cuando hablamos de el inicio después de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Después de un periodo vacacional o de un periodo de descanso, pues yo te diría que hay que empezar poco a poco con los dos tipos de entrenamiento. Incluso si me apuras, incluiría ese entrenamiento más funcional, de fuerza más funcional, pues con TRX, con el peso del propio cuerpo, con ejercicios con autocargas y tal. Esto poco a poco. Cuidado con los ejercicios con autocarga, porque mucha gente piensa, como no hay peso, esto es más suave. Y como es más suave, no pasa nada. Me puedo hacer aquí, venga, series de sentadilla sin peso, venga, series de fondos, venga, series de fondos de tríceps, venga, series de dominadas, el que ya esté fuerte y pueda hacer dominadas, que no todo el mundo puede. Y como no hay peso, a esto no pasa nada. Y no, los ejercicios con autocarga también son muy exigentes y también entran dentro del bombo de ejercicio de fuerza. Y hay que tratarlo, hay que considerarlo como tal. Con respecto al ejercicio cardio, que sabéis que además yo soy entrenador de ciclistas, entonces para nosotros este tipo de trabajo es muy importante, diría que para los que vais al gym, y ya sabéis que tenéis siempre la elíptica, la cinta, la bici estática, la bici de ciclo indoor, la bici recumbent, no está horizontal, el remolgómetro, todos estos aparatos que tenemos para hacer cardio, yo diría, en un principio, por lo menos los primeros días, si has estado todo este tiempo parado, por ejemplo, no has salido a correr ni nada por el estilo, cuidado con empezar con carrera por el impacto. La carrera da muchas agujetas. Todos habéis salido a correr por primera vez alguna vez. Habéis dicho, venga, media hora. Y a lo mejor tienes un buen nivel cardio y dices, he podido perfecto. Yo como ciclista, a mí me pasa mucho eso. Si tú mañana me pides que salga a correr, yo seguro que a nivel de resistencia aeróbica, de fatiga, de respiración, de frecuencia cardíaca, de factores centrales, cardiovasculares, yo te voy a aguantar 30 minutos sin ningún tipo de problema, porque estoy preparado para eso y para más. Ahora, mis articulaciones y mis músculos no están acostumbradas a correr, están acostumbradas a pedalear. Y en el pedaleo no hay impacto. Entonces, si salgo a correr mañana media hora contigo, Lola, pasado mañana no me puedo mover, tengo unas agujetas que me quiero morir. Entonces, cuidado con la carrera porque la carrera da muchas agujetas, ¿vale? Entonces, consejo, las primeras sesiones después de un periodo de descanso, de cardio, me iría más hacia la máquina elíptica, cualquier elíptica, me da igual la marca, los diferentes modelos que hay y demás, que no tenga impacto, y me iría más a la bicicleta, ¿vale? Me iría más a la bici. ¿Que queréis hacer algo en la cinta porque os apasiona, os gusta mucho la cinta, el tapiz de andata? Pues empezaría caminando o intercalando tiempo caminando y corriendo. O sea, en vez de correr media hora, pues puedes empezar haciendo caminar 10 minutos, correr 3 o 4 minutos, caminar otros 3 o 4 minutos, correr otros 3 o 4 minutos y ir alternando carrera y caminata. Esto es una opción muy buena, sobre todo para la gente que se inicia, ¿no? Esto de empezar a correr de repente ahí a lo loco, yo lo veo peligroso y además yo diría que a cualquiera que inicie un programa de entrenamiento basado en la carrera, le recomendaría que primero pasara por un especialista que valorara muy bien su pisada, que valorara muy bien el estado de sus rodillas y que valorara muy bien el tipo de calzado que va a utilizar en la carrera. Esto ya sé que no viene a colación de lo que estamos hablando hoy, pero lo meto ahí porque creo que es también importante. No, desde luego la importancia siempre de consultar a un experto en temas de salud para todo, ¿no? Hay veces que... Es que el tema de la carrera, verdad que insisto tanto porque me he encontrado con muchas lesiones de este tipo. Y suena un poco feo como lo voy a decir, pero es que es así. La carrera no es lesiva en sí.
No es lesiva en sí misma. Pero es que hay rodillas que si corren se van a lesionar sí o sí. O sea, yo veo a ciertas personas con un tipo de rodilla, con un tipo de pisada, y sé que si corren 3 veces por semana, 40 minutos por sesión, en unos meses van a estar lesionados, ¿vale? Porque hay que hacer un trabajo de fortalecimiento previo antes de iniciar un programa de este tipo, ¿no? Esto lo digo por la gente que se junta un día con los amigos, no hay narices, por no decir otra palabra, no hay narices a correr la 10K el año que viene en primavera, que es en abril, la carrera de nuestro pueblo. No hay narices, que no hay narices, mañana mismo me pongo a correr. Y de repente, ese señor o esa señora está corriendo 3 veces en semana, 40 minutos cada día. Al principio le cuesta, va cogiendo condición física, empieza a costarle cada vez menos. Oye, de 30 pasa a 45 minutos, 50 minutos, por supuesto, sin la supervisión de un técnico, de un entrenador, de un especialista, y a los 2 meses te viene lesionado. Entonces tú le ves la rodilla y dices, claro, normal es que te lesiones la rodilla. No tienes cuádriceps para estabilizar, tienes un valgo importante, tienes un pie muy plano y entonces la rodilla te va hacia adentro, no tienes nada fuerte, no tienes muy débil el glúteo medio, entonces todo esto hace que se inestabilice más la rodilla. Entonces, por favor, siempre poneros en manos de profesionales. Que hay gente, aunque no lo creáis, ha estudiado una carrera de esto, o sea, que esto no es tan fácil, venga, salgo a correr y ya está. Entonces, es importante tener estos datos en cuenta. Y luego, para otro detalle de lo que me decías, cardio y fuerza, yo diría que esto es algo que me pregunta mucho la gente. Carlos, yo tengo una hora y cuarto para entrenar. ¿Qué hago? El cardio, un día cardio, otro día fuerza. ¿Puedo mezclar las dos cosas? No puedo mezclarlas. Si las mezclo, ¿qué hago primero? ¿Qué hago después? Entonces, ante esta pregunta que es muy recurrente, yo diría, si eres un deportista profesional, esto debería llevar un análisis muy concienzudo por parte de tu preparador físico, de tu entrenador. No es tan sencillo. Hay que analizar bien qué tipo de sesión vas a hacer, si es de potencia aeróbica máxima, si es de resistencia aeróbica. O sea, no es tan fácil de explicar. Y ahora, fijaros la respuesta que voy a dar, que a algunos sorprenderá, que igual lo ve como muy fácil, muy sencillo de ver. Si no eres deportista profesional, me da un poco igual. Me da un poco igual que lo mezcles, que no lo mezcles, y si lo mezclas incluso me podría llegar a dar un poco igual el orden. Yo te diría que mi elección personal sería hacer primero la fuerza y luego el cardio, por algo muy lógico. Si yo hago un cardio fuerte de 40 minutos, por ejemplo, imagínate, la bici o corriendo, tal, y luego hago la fuerza, voy a estar fundido, no voy a poder trabajar la fuerza con cierta intensidad. Y mis depósitos de glucógeno van a estar bastante deplectados, bastante agotados. Entonces, ese entrenamiento de fuerza va a perder la intensidad, y trabajar fuerza sin intensidad no sirve de mucho. Pero yo le daría la vuelta, le daría trabajo de fuerza primero y luego el cardio. Tanto las publicaciones así que hay al respecto como un poco yo mi experiencia propia, creo que sería la mejor combinación. Y ya os digo, en caso de sujetos que no sean deportistas profesionales que busquen un máximo rendimiento, esto se podría hacer, no todas las sesiones así, pero sí en algunos momentos de la temporada donde nos interese mezclar las dos cosas. Por supuesto, lo ideal, separar un día fuerza o una sesión de fuerza y una sesión de cardio en el mismo día o en días separados. Pero claro, no tenemos 7 días a la semana, 24 horas al día para tener la mayoría de los mortales. El tiempo, ¿no? Qué importante es en estos casos. Bueno, pues hablando un poquito de este tema de cardio, de fuerza, una vez cuando vamos al gimnasio nos apuntamos, que hay muchos que nos gusta estar en equipo y vamos a esas clases colectivas. De las clases colectivas, ¿qué nos recomendarías, Carlos? No sé si hay algún tipo de comentario acerca de esto. Quiero que esto quede claro desde el principio, yo soy un enamorado de las clases colectivas. Yo he trabajado durante muchísimos años impartiendo este tipo de clases, incluso aún todavía hoy en día imparto clases colectivas, pero sinceramente no es el mejor entrenamiento cuando buscamos algo individualizado. Su nombre lo dice, es colectivo, es grupal. Es difícil en un grupo de 10, 12, 14, 15, 20, 40 personas, como vemos por ahí en algunos gimnasios, dar a cada uno lo que necesita. Es imposible, básicamente. Y hay una cosa que a mí me hace especial gracia, y es que algunos gimnasios que ofrecen clases colectivas publicitan sus clases colectivas como que son mejores porque son las salas muy grandes, ¿no? Tenemos una sala de ciclo indoor con 80 bicis. Y yo digo, pues será mejor dar clase con 15 que con 80, ¿no? No sé tú cómo lo ves, pero ¿tú qué prefieres ir a una clase de ciclo indoor con 80 personas o con 15?
No, evidentemente yo prefiero ir a una clase con más poquita gente, ¿no? Es como Claro, apuntarme a eso, un escucha, idioma. eso lo dices porque me acabas de escuchar. Si no, seguro que decía, oh, no, o yo por lo menos incluso, digo, no, no, con 80 ahí, con las luces, la música, mola mucho más y tal. Bueno, ahí sí Siempre en las clases, puede motivar, claro, pero claro, claro. ningún En las clases disciplina. colectivas siempre hay una parte emocional. Y yo no le resto valor a esta parte, porque esa parte es la que hace que mucha gente, que a lo mejor si no existieran las clases colectivas no practicaría ejercicio, lo hace. Entonces, por eso yo estoy a favor de las clases colectivas y soy instructor de clases colectivas. O sea, he impartido muchas clases colectivas, especialmente ciclismo indoor, pero también otras de acondicionamiento físico, funcional, el famoso BTS, Body Pump, etcétera, etcétera. Entonces, existen, tienen que existir y además estoy a favor de que existan. Pero, cuidado, o sea, tenemos que tener sentido común. El que debería tener sentido común y formación es el instructor, ¿vale? El entrenador. Y debería decir a la gente que llega después de vacaciones o una persona que llega por primera vez, vamos a intentar individualizar la clase lo máximo posible. Pues en vez de hacer la serie tan larga, la vas a hacer más corta. Coge este peso, la sentadilla, el squat, el split, no lo bajes hasta abajo. Recorta el recorrido para que no genere sobrecarga y estar muy pendiente de que la técnica de ejecución fuera correcta para que no se lesionara, sobre todo cuando estamos aprendiendo a ejecutar esos ejercicios. Eso sería la forma lógica. Si vamos a algún centro de fitness que por desgracia a veces, oye, pues pasa en todas las familias hay una oveja negra, ¿no? Entonces, llegamos a un centro de fitness y el instructor está más preocupado de mirarse al espejo y ejecutar bien el ejercicio que de corregir e individualizar el entrenamiento de sus alumnos, pues nosotros como usuarios debemos tener ese sentido común y decir, oye, pues si veo que esta gente que lleva entrenando 4, 5, 6 meses están haciendo 3 series de 16 repeticiones, de 32 repeticiones al ritmo de la música, bajando la sentadilla profunda, pues a lo mejor yo en vez de 32 tengo que hacer menos, en vez de 3 series tengo que hacer 2 y en vez de hacer la sentadilla profunda tengo que hacer un cuarto de sentadilla, no lo sé, ¿sabes? Entonces, es importante esto, tener en cuenta que tenemos que, al final es lo mismo de lo que llevamos hablando todo el rato, intentar ser y empezar de la forma más progresiva posible, ¿vale? Y poco a poco. Yo prefiero pecar de quedarme corto y ya tendré tiempo de ir subiendo cargas que de dar una carga muy alta, una dosis muy alta y cargarme al cliente o al deportista, ¿no? Que puede pasar, que puede pasar y que a veces ha pasado y yo lo he visto, ¿no? Creo que hay que tener sumo cuidado con esto. Carlos, perdóname una pregunta que sí que es verdad que es curiosa, ¿no? Antes comentábamos que no es normal, o sea, puede haber agujeta, pero no es normal sentirse totalmente cao por las agujetas. Sin embargo, en estas clases colectivas de body pump, gap, tonificación, se producen muchísimas agujetas. Yo estoy molida. Sí, En mi sí, caso, es que, digo, madre claro, mía. porque al final es que engaña, por lo que he dicho antes. Tú tienes una carga muy baja, un peso muy bajo y piensas, tengo poco peso. Pero el número de repeticiones es muy elevado. Probablemente pasen las 20, entre 20 y 30 repeticiones. Vas marcando los ritmos musicales y demás, pues sabes que vas a 32 reps o a 32 tiempos musicales. Entonces, este tipo de clases, las típicas de gap, acondicionamiento físico, tonificación, llámalo como quieras, el body pump, ¿vale? De toda la vida. Pues sí que son clases que dan muchísimas agujetas. Entonces, yo no las recomendaría para los primeros días. Luego es una clase que no está mal porque, bueno, al final genera una adaptación de más de resistencia a la fuerza, porque las cargas son pequeñas, como te digo. O sea, yo creo que a alguien que quiera trabajar la fuerza, esta clase se le queda un poco corta. Pero bueno, tampoco voy a decir yo que esté mal ni nada por el estilo, ¿vale? Pero sí que tenemos que tener cuidado al iniciar. O sea, yo a una persona que viene el primer día después de vacaciones no le diría, bueno, pues métete en la clase de GAP o en la clase de tonificación. No me gusta mucho esa palabra, tonificación, pero bueno, en muchos centros se llama así, o de body pump, ¿vale? Métete en la clase de body pump el primer día y tal. Mañana no se va a poder mover. O sea, vamos a empezar por, como digo, pues yo, mira, para ser claros, tú vienes el primer día, después, habiendo estado ya previamente en el centro de fitness y sabiendo ejecutar más o menos ejercicios, diría, primer día, pues mira, vamos a hacer un poquito de cardio, un cardio que va a ser un calentamiento largo, o sea, no va a ser un cardio, va a ser un calentamiento largo, de 15 minutitos, 20 minutitos. Si vemos que te parece demasiado, tú me dices, oye, pues por 20 minutos me parece mucho, bueno, pues vamos a dividirlo en dos, hacemos 10 minutos en una máquina, por ejemplo, una elíptica, otros 10 en una bici, evitamos la cinta el primer día y luego haríamos un circuito de básicos, un circuito de fuerza de básicos generales, ejercicios globales, como te decía, podrían ser pues un ejercicio de empuje, como puede ser un press en máquina, o si ya eres una persona con experiencia,
pues en vez de en máquina podría ser con mancuernas, o podría ser en polea, o podría ser con la barra, me daría un poco igual, pero un ejercicio de empuje, otro ejercicio de tracción, ¿vale? Que es muy global, cualquier ejercicio de remo, o de jalón al pecho, o de ya sea en máquina, o en polea, o con barra, como te digo, ¿vale? Ya tendríamos 2 ejercicios. Luego tendríamos a lo mejor ejercicios, siguiendo con el mismo superior, bíceps y tríceps, como estamos buscando ejercicios globales, tampoco me metería mucho, igual algo muy global o incluso en el TRX tenemos ese material que nos va a ayudar con cargas moderadas y el TRX además un trabajo muy global que también va a acceder a el trabajo de core, pues podríamos hacer por ejemplo algo en el TRX, un cool de bíceps o un remo en el TRX, un remo cerradito, si el remo que he tirado en la máquina era un remo abierto, pues aquí uno cerradito, y a lo mejor un press de hombro, y luego ya haríamos algo de pierna. ¿Qué podríamos hacer global de pierna? Pues hombre, yo creo que una prensa o una sentadilla, sin bajarla mucho, con una carga moderada. Ya tenemos 7 8 ejercicios. Hacemos un poquito de core para terminar y a tu casa. Y vas a decir, uy, pues qué poco, Carlos. Pues efectivamente, has hecho poco. Mañana vienes otra vez. Prefiero esto a que llegues, te pegues una paliza, mañana no te puedas mover, vengas pasado mañana y me saludes así con las pestañas para arriba, con las cejas, porque no puedo mover otra parte del cuerpo. Es que somos muy ansiosos, Carlos, lo tienes que entender. Pero que yo soy igual, ¿eh? Que a mí me cuesta, pero ya por experiencia también te digo que al final he entrenado mejor o entreno mejor cuando voy muy poquito a poco porque no me salto ninguna sesión que cuando llego el primer día me pego la paliza y luego al final me pego 3 días sin poder entrenar porque estoy que no me puedo mover y encima fastidiado, ¿sabes? Pues de momento por aquí, si quieres, lo vamos a ir dejando un poco y bueno, sobre todo, Vale, sí. Te digo una cosa. Sí, continúa, si quieres. Es que yo, mira, tengo aquí mi chuleta, ¿sabes? O sea, yo tengo aquí la chuleta para que no se me olviden las cosas. Y hay otra cosa que quería decir, que es el tema de los estiramientos, ¿vale? Hemos dicho, para que la gente dice, cuando tengo agujetas, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar agua con azúcar, que ya hemos dicho que eso es un falso mito, que eso no es verdad. Y luego que cuanto más estires, mejor, ¿no? Entonces, hay que estirar bien para no tener agujetas mañana. Entonces, bueno, la mayoría, todos los estudios que se han publicado en los últimos años, 2, 3, no te digo de hace 20 años, 2, 3 años, la tendencia actual con el tema del estiramiento estático pasivo, un estiramiento estático pasivo es esto. Estoy estático y estoy pasivo, ¿vale? O cuando estiro cual dices 15 segundos, y estoy ahí quieto, parado, ese tipo de estiramiento se sabe que no reduce el dolor producido por las agujetas, ¿vale? Porque estiremos después de entrenar, si nos hemos pasado en el entrenamiento, mañana nos va a seguir doliendo. Incluso en muchos estudios, y aquí ya sería entrar, en esto podemos hacer otro vídeo, si quieres, pues podríamos entrar aquí a hablar largo y tendido. Pero hay muchísimos estudios que no es que digan que estirar sea malo, es el estiramiento estático pasivo, insisto, porque hay diferentes tipos de estiramiento. Pero el estiramiento estático pasivo no es que digan que sea malo, pero sí que empieza a haber una tendencia ya bastante consolidada a que no sirven de mucho, que no sirven para mejorar la elasticidad, ni la movilidad, ni para reducir el dolor. Entonces, muchos autores dicen, bueno, si te sientes mejor, hazlos, pero más por un tema de placebo y de que lo llevas haciendo toda la vida y que parece que te sientes mejor, pues ya está. Si tú te sientes mejor, hazlo. Pero la ciencia dice que no son muy efectivos. Hay otras técnicas más efectivas como el foam roller, como el automasaje, como el trabajo de movilidad dinámica, el estiramiento dinámico y demás, ¿vale? Entonces, nada, quería decirlo porque también es otra de las cosas que siempre salen. No, desde luego es interesantísimo saberlo y como comentabas, hay tipos de estiramiento que incluso esto podríamos dedicarle pues otro directo o cualquier otra temática para hablar porque realmente pues sí, sobre todo porque cosas que estaban fundamentadas antes, ahora no, ahora sí, entonces un poco... Mucha gente que cuando se lo dices te miran como raro, ¿no? Como dicen, uy, este no tiene ni idea, ¿cómo? O sea, me está diciendo que no estire, que da igual, que no vayas sin estirar. Entonces, bueno, yo tampoco digo a nadie que no estire, porque al final es algo que tenemos ahí inculcado desde hace muchos años. Y lo que te digo, hay gente que se siente mejor, pues oye, hacer un estiramiento. También es verdad que la mayoría de los estudios no dicen que sea malo, ni que sea negativo, ni que vaya a generar más daño al músculo, ni nada por el estilo. Pero sí que parece que no tienen esos beneficios que se les ha atribuido tradicionalmente. Entonces, yo, por ejemplo, en el club donde trabajo, pues trabajamos mucho con el foam roller, trabajamos mucho metiendo trabajo de movilidad en la propia sesión o incluso
cuando acabamos los bloques si estamos, por ejemplo, trabajando en un circuito, pues al terminar uno de los bloques, metemos un ejercicio de movilidad y lo vamos intercalando con los diferentes bloques de fuerza. O sea, de forma que sea dinámico y que haya trabajo de movilidad siempre en el programa de entrenamiento, que eso sí que es muy importante. Perfecto, pues con esto que has dicho, bueno, comentar ya para finalizar que tanto los consejos para entrenar después de la rutina, que ya hemos comenzado el otoño, en algunas partes ha estado lloviendo muchísimo, o sea, ya es como rutina asegurada en el deporte. Y bueno, tanto por mi parte como parte del equipo de All Freeweight, os queremos dar a todos las gracias. Y no sé si hay por aquí, antes de irnos, alguno que quiera preguntar algo o aprovechando esta temática o alguien que Muy tenga. bien. Si tenéis preguntas, por supuesto, las podéis hacer ahora y luego me imagino que no la dejaréis el vídeo colgado aquí en vuestro canal, bueno, en HCV, en No Freeway. Y luego sabéis que en la grupeta, en el canal de YouTube de Borrado Cycling, estará en la grupeta también colgado. También lo pondré yo en nuestro perfil para que lo tengáis por ahí el enlace, ¿vale? Y ahí si queréis hacer preguntas, pues podéis también preguntar, porque imagino que muchos lo veréis luego en diferido. Totalmente, algunos se han incorporado más tarde, no han pillado la primera parte, pero bueno, de eso se trata. No, a mí ya muchos me han preguntado, ¿lo puedo ver en diferido? Sí, sí, no te preocupes. Así que... Al final, por horario, por lo que sea, al final el tiempo, lo que hablábamos. Que hay veces... Sí, sí. Así que Oye, si no nos han visto en directo porque están entrenando, les perdonamos. bueno, eso sí, es una buena excusa. Así que nada, Carlos, pues si te parece lo dejamos por aquí y ya nos vemos para el próximo. Muy bien, genial. Pues un placer como siempre. Encantado de que contéis conmigo para estas cositas de vez en cuando y como siempre yo predispuesto a cualquier tipo de colaboración de este tipo. Perfecto, gracias a ti y gracias a todos por asistir. Muy bien. Saludos, Chao, hasta luego a todos. Adiós.